Hola a todos y a todas, sean bienvenidos a su programa estelar de fin de semana Enfoque 16, un compendio de las informaciones más importantes que ocurrieron durante toda esta semana. Lenis Martínez estará con ustedes y de manera especial, señores, ya está con nosotros el profesor Antonio Siriaco, que estaba de viajes, como ya habíamos dicho, y también estaba de viaje y está con nosotros de nuevo Stephanie Martínez. ¿Cómo están? Muy bien, Lenis, muy bien, Stephanie, siempre muy contento siempre de estar con ustedes y siempre saludando a los amigos de Enfoque 16 que cada fin de semana están con nosotros. El equipo completo de Enfoque 16 ya está de regreso. Y nada, ¿cómo te fue a ti, Así Stephanie? Es. Muy bien, gracias. Me tenían abandonada. No. Sí, señor. Pero ya estamos de regreso. Estamos juntos, aquí, así es. Para proporcionarle a todos nuestros amigos televidentes las informaciones más frescas, más importantes que han hecho noticia en la República Dominicana en esta semana. Pero cuéntenos, profesor, cómo le fue, cómo estuvo todo eso por allá en ese viaje. Mira, yo díganos pienso, algo. Tiene que compartir un poquito La con verdad, nosotros esa experiencia. Mira, claro. la verdad que fue una experiencia extraordinaria, uno ir a un país como China, que está muy de moda, un país que prácticamente es una nación civilización con más de 5.000 años de historia, y yo creo que todo el desarrollo de China en toda la parte de la costa, como es el caso de Shanghai, el caso de Qingdao, Beijing, que son quizás las zonas más importantes, Cantón, grandes ciudades. Así Y es. déjame decirte que algo que me llamó mucho la atención y que quizás pocas personas conocen por la distancia, pero yo creo que esa zona no le puede envidiar absolutamente nada a ninguna urbe desarrollada europea y norteamericana. Yo creo que es una zona de grande desarrollo urbano, son ciudades extraordinarias. Es potencia, profe, también. Claro. Hay que partir de ahí. Y China, hay que decirlo, prácticamente ya es la primera potencia económica del Así mundo. es. Entonces yo creo que para mí fue una experiencia extraordinaria y que fui en calidad de un curso sobre reformas económicas y cooperación técnica de China y América Latina, y verdaderamente que aproveché bastante el tiempo, la estadía que estuve allí en China. Qué Y bueno. cuéntanos tú, Stephanie, cómo te fue, que tenemos entendido que fue un viaje doble, tanto de paseo, esparcimiento, como de trabajo. Así es, Lenny, también fue una experiencia muy bonita. En el caso de nosotros que estuvimos por Nueva York y la ciudad de Boston, específicamente allí participamos en lo que es el tradicional desfile dominicano que se realiza en la plaza del City Hall cada 16 de agosto a propósito de la conmemoración de la restauración de nuestra república. Aprovecho el espacio y la oportunidad para agradecer públicamente a la representante del Poder Ejecutivo en la provincia Peravia, Aneji Melo de Guerrero, la gobernadora de esta localidad, que nos envió en calidad de representante de esta institución a participar de esta fiesta de la dominicanidad, donde se pone de manifiesto, ¿no?, el orgullo nacional, el orgullo de nuestra soberanía y de nuestra independencia. La verdad que fue una actividad muy bonita. Qué bueno, nos alegra muchísimo. Y bueno, señores, hay que bajar al patio, a lo local, y todas las actividades y hechos, noticias que acontecieron durante toda esta semana. Tratamos de resumirla, concentrarla en un trabajo que nos preparó nuestra querida compañera Stephanie Martínez. Veamos. Iniciamos nuestro recorrido por los hechos que fueron noticia durante esta semana con la proclamación del presidente Danilo Medina por el partido oficialista como candidato presidencial para las elecciones de 2016, quien juró que esta sería su última candidatura presidencial. El mandatario dijo que no se convertirá en un obstáculo para los compañeros del partido que aspiraban al cargo y declinaron en favor de su candidatura, lo cual agradeció e instó a los miembros de esa organización a trabajar unidos y con humildad. Que juro aquí ante todos ustedes y ante Dios como testigo que es mi última candidatura a la presidencia de la República Dominicana. No voy a ser un obstáculo para ningún compañero que tenga las condiciones de llegar también a ser presidente de la República. En tanto que el candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, aseguró que las denominadas visitas sorpresa del presidente Danilo Medina han sido un fracaso, ya que han incumplido las promesas que se realizan en esos encuentros.
Abinader expresó que este programa ha funcionado más como un mecanismo de campaña y promoción política que como un programa racional para resolver los graves problemas que afectan al campo dominicano. Yo me preguntaría, ¿cómo con visitas sorpresas se resolvería el problema de la delincuencia en este país? Entonces estamos hablando de un método que es incorrecto para un gobierno eficiente y que verdaderamente resuelva los problemas. Y por eso hemos visto que las estadísticas dicen que este gobierno no ha podido mejorar, no resolver, mejorar ninguno de los problemas fundamentales del país. También en esta semana el diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, Víctor Sánchez, pasó a apoyar al candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, tras enfrentar conflictos dentro del Partido Morado por la candidatura a senador por Asua. Sánchez será juramentado por el PRM en los próximos días en Asua. Se rumora que será el candidato a senador por esa localidad de ese partido. A propósito de alianzas, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, dijo que los partidos con los que se han realizado alianzas han solicitado mucho espacio en la boleta A y en el gobierno. Pared Pérez dijo que en este tipo de alianzas siempre se generan disgustos porque hay compañeros y compañeras que abrigan esperanza que no pudieran concretarse. En otro tema, baja histórica, fue denominada por algunos la disminución que se ha realizado a los combustibles en el país. No obstante, la oposición considera que los mismos no han disminuido proporcional al desplome del crudo de petróleo. En ese mismo orden, el gobernador del Banco Central informó en esta semana que en el primer semestre de este año el Producto Interno Bruto registró un crecimiento de alrededor de un 7% y reflexionó que el país no siente dicho crecimiento debido a que los salarios crecen muy poco en el país. De su lado, la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Circe Almanzar, consideró que para aumentar los salarios hay que cambiar el modelo económico por otro que implique mayor productividad, no solo en los trabajadores, sino en los sectores económicos que generan mayores empleos formales. Otro hecho trascendental y creador de precedentes en esta semana lo fue el despojo de su impunidad, la forzosa renuncia y finalmente el sometimiento a la justicia del expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, por actos de corrupción. El nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Maldonado, quien fue elegido vicepresidente luego de la renuncia de Roxana Valdetti, acusada de encabezar junto a Pérez Molina una red de corrupción, pidió a los altos funcionarios del gobierno que presentaran su renuncia y prometió la conformación de un nuevo gabinete. En base a eso, que es importante porque esa cifra, y la quiero recalcar, de 28.556.000 quetzales que dio el Ministerio Público y no la dio dentro de un año de defraudación por esa red criminal denominada La Línea, quiero decirle que no recibí dinero. Aquí son 2 llamadas y yo me voy a referir a esas llamadas donde yo hablo. Pero lo demás son puras interpretaciones que ellos hacen. ¿Basados en qué? Basados en la intención de quererme vincular a como es lugar a una red criminal. Yo rechazo eso. Bueno, amigos televidentes, ya como pudimos ver en el trabajo que nos preparó Stephanie, por fin, el pasado domingo, se proclamó el presidente Medina como el candidato oficial del Partido de la Liberación Dominicana con miras a las elecciones del 2016-2020. Hizo varias observaciones o llamó más bien a los miembros de ese partido para que tomen las cosas con calma, no se exacerben los ánimos porque hay algunas que otras dificultades y bueno, entre otras también el presidente el candidato presidencial del PRM también le entró con banda al presidente y su gestión. Mira, yo pienso que esta proclamación del licenciado Medina es la culminación de un triunfo de su tendencia, vamos a decir. Evidentemente. Aunque en el PLD no se habla de tendencia, pero hay dos grupos bastante diferenciados, el grupo que encabeza el doctor Leonel Fernández y también el grupo que encabeza el licenciado Medina.
que yo creo que al principio hizo un trabajo bastante soterrado, porque cuando el presidente Medina decía que no iba, y incluso eso lo dijo en público, que ese no, juramento, ese juramento ¿verdad? Ahora le han dado hasta con el cubo del agua. Y por eso, eso entonces eso provocó que el sector de Leonel Fernández se animara, y entonces incluso se generaron movimientos importantes. Externara las aspiraciones. Claro, si ustedes recordarán, se creó un movimiento externo encabezado por el licenciado Luis Toral, y todo eso impulsó en la candidatura del presidente Fernández. Sin embargo, en la medida que pasaba el tiempo, las encuestas daban cada vez más fuerte al presidente Medina, y eso animó al sector del licenciado Medina, y obviamente ya todos sabemos lo que ocurrió, y esa proclamación que ocurrió en esta semana verdaderamente que es un triunfo de ese grupo del licenciado Medina, que comenzó de bajo perfil, sin embargo hoy es la figura más importante del Partido de la Liberación Dominicana. Pero, disculpe, Stephanie, de la manera que esto se llevó a cabo, al parecer ha creado bastante problema con esto de las alianzas. Así es. Así es, que lo lamentable de como la nota discordante, ¿verdad?, de toda esta alegría en medio de la institución por la proclamación ya oficial del presidente Danilo Medina, las espinitas que se han ido quedando en el camino, producto del sacrificio en el que hubo que incurrir para poder lograr que hoy en día el presidente Danilo Medina sea el candidato oficial de este partido. Y todos sabemos a qué nos referimos, los sacrificios, ¿no?, de muchas precandidaturas municipales. Sí, hay muchas dudas al respecto, profesor, porque unos dicen que bueno, que cuidado. Bueno, sí, y no solo municipales, legislativas también. Claro, sin embargo, yo creo que toda esta situación que se ha generado en torno a los pactos, a cómo se acomodan las fuerzas, es muy normal. Luego que se firmen los acuerdos, es evidente que las cosas volverán a su normalidad. Creo que hay un corte donde Carlos Guzmán y el licenciado Rafael Calderón se muestran confiados en que el PLD va a reservar a sus miembros las candidaturas más importantes, que yo creo que eso es parte de los acuerdos que se han firmado. Vamos a ver las declaraciones de estos dos dirigentes importantes del Partido de la Liberación Dominicana al respecto. Pero nosotros estamos totalmente seguros. Santiago, Santo Domingo Norte y San Cristóbal son 3 PLDistas que van para esos 3 ayuntamientos. No hay ninguna posibilidad de nerviosismo, porque el PLD y la dirección política del partido ha sido exitosa desde que se fundó el partido hasta hoy. El PLDista que es PLDista sabe que la esencia del PLDismo se resume en su eslogan: servir al partido para servir al pueblo. Que decida ir solo, o que decida que no se haya alianza, a que no se haga alianza ahí, ¿qué va a pasar? El PRD por un lado con ese candidato, el PLD por otro lado con otro candidato y el PRM con uno. Lo que quiere decir que si esta es una alianza que va y baja individual, se perdió la sindicatura de Santo Domingo Norte. Y yo no creo que el presidente se dé en una plaza tan importante como esa, se dé el lujo de querer perder esa plaza. Bueno, y la verdad es que pese a esa esperanza y fe que muestran los congresistas Carlos Guzmán y Rafael Calderón de que el PLD reservará a sus miembros las candidaturas de las principales provincias, no se vive el mismo panorama en algunas demarcaciones como es la provincia Peravia, donde el pasado viernes precisamente se generó lo que se denominó una parada cívica, encabezada por un sector externo que se ha conformado allí en esa demarcación. Pero esta parada cívica, más que una parada cívica, fue una
candente manifestación con mucho furor de parte de cientos de ciudadanos del municipio de Baní que rechazan tajantemente cualquier tipo de acuerdo político entre el PLD y el PRD que sacrifique la candidatura municipal de quien se ha convertido, o es definitivamente una fundadora del Partido de la Liberación Dominicana, como lo es la actual gobernadora de esa localidad, Neji Melo de Guerrero. Nosotros que estuvimos en el lugar, pudimos recoger algunas informaciones, algunas de las declaraciones de estos ciudadanos que hay que destacar, no son miembros del PLD, muchos son ex-PRDistas, ex-reformistas y algunos que nunca han cerrado fila en ninguna agrupación política, pero que sin embargo apoyan la candidatura de la actual gobernadora, doña Neji Melo de Guerrero. Y digo la candidatura porque así ellos se expresan, ellos entienden que es la persona que reúne las condiciones para lograr esa posición de cara a las próximas elecciones municipales. Lo cierto es, Stephanie, profesor, que hay que consensuar, hay que ver bien cómo se hacen estos acuerdos y estas alianzas, porque lo cierto es que, y no sé realmente por qué hay esta puja tan grande, porque inicialmente se dijo que los que sí había quizás un compromiso ya definitivo era con los legisladores que aprobaron, la modificación a la Constitución para que el presidente se pueda repostular. Pero parece que esto no le bastó al PRD. Exactamente, entonces tengo entendido que era así el asunto. Ya lo otro se iba a someter al escrutinio, hacer encuestas y para ver realmente quién podría tener la posibilidad, las mayores posibilidades de salir airoso en las próximas elecciones. Por ejemplo, ahí está el caso del síndico de Santo Domingo Norte, que a viva voz están pidiendo de que no sea el que vaya por el partido. Exactamente, entonces sí. Ya cuando el río suena tanto es porque el agua ya viene por ahí. Entonces no vale la pena que por complacer o no por complacer, quizás por darle credibilidad total o demás a esos pactos y esas alianzas, pues definitivamente resulte ganador otro partido. Mira, Lenny y Stephanie, yo pienso que este acuerdo que hubo entre el doctor Leonel Fernández y el licenciado Medina con respecto a manejar esta situación, donde se le va a asegurar a todos los candidatos, o no candidatos, sino senadores y diputados, su curul, ¿verdad? Yo creo que eso es un pacto que se hizo al interior del Partido de la Liberación Dominicana para mantener el equilibrio interno de ese partido. Entonces, yo creo que todas las situaciones que han surgido, donde todos los dirigentes de ese partido, pienso yo que tienen derecho, los que aspiran, y que en muchos casos se van a sentir que sus aspiraciones no serán un tanto realizadas, pero tienen que pensar que eso es parte de ese acuerdo que se firmó entre esos dos líderes importantes para mantener ese partido en cierto nivel de equilibrio. De lo contrario, yo entiendo que si se rompe ese acuerdo, eso podría traer dificultades en el Partido de la Liberación Dominicana. Sí, definitivamente, y además de eso, será una de las alianzas, considero, más grandes de toda la historia, más amplia de toda la historia de la prácticamente es un solo partido. Claro. Pero lamentablemente esto no deja de afectar a los miembros, sobre todo del partido oficialista, porque es muy duro cuando en una provincia uno observa que los números le dan a X precandidato y que bueno, que producto de este acuerdo tiene que esta persona declinar de sus aspiraciones cuando en muchos casos el pueblo, la masa lo aclama y ellos, o sea, es muy difícil. Pero realmente parece, Stephanie, que se va a imponer ahí la decisión de los dos importantes líderes de ese partido. Yo creo que al margen de la popularidad que puedan tener un dirigente en determinada o dirigente en determinada demarcación, sin embargo, al fin y al cabo se va a imponer la decisión de estos grandes líderes para mantener la unidad de ese partido. Bueno, yo creo que sí, y de hecho para mí en el discurso que emitió el presidente Medina en el acto de proclamación, ese llamado a la paz,
a que no se... Y apeló mucho a la unidad. A la unidad. Es porque realmente existen los ánimos, y apeló están mucho cardeados. como a Dios, así se vio un Danilo Medina. No, eso que yo estaba hubiese sido él y no hago ese juramento. Como si fuese un pastor evangélico, un cura. Sí, no, y realmente católico. no convenía, y de hecho así se vio por los ataques que ha tenido este juramento, porque realmente ya no le tocaba y simplemente son coyunturas. Sabemos que la política se basa en coyunturas y que por esas mismas coyunturas, él hoy, después que dijo que no iba, que un candidato para un presidente para reelegirse tenía que comerse un animal ahí medio extraño. ¿Cómo que dicen? Donde dijo Diego, algo así. Es una expresión así es, o sea, y por eso era más prudente no hacer este juramento. Y por demás también hubo un mensaje muy sublime y muy sosterrado, y fue al presidente, para mí, Fernández, de que ni se pinte que él no va, porque el turno será, al parecer, de los demás candidatos que se dieron en este tiempo, se dieron su... Y es muy válido, hay que darle oportunidad a otras personas. Bueno, vamos a ver qué con dice capacidad. A esto el presidente Fernández. Señores, y otra noticia que ha causado un revuelo como nadie se lo podía imaginar, lo ha causado el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu. Así mismo quien, después de reflejar los números que, según él, el crecimiento económico que apunta a tener en este primer semestre del año el país, bueno, es casi alrededor de un 7%, y que hizo llamado a los empresarios para que se manifiesten, porque la queja siempre está, cada vez que esos números salen al aire, es de que la población no lo percibe, no lo ve, no lo siente. Entonces él explicó una de las causas de por qué no pasaba esto, y bueno, hizo un llamado de que los sueldos aquí casi no se elevan. Tú sabes, y están inclusive estancados desde hace no sé cuánto. Mira, Lenny, el discurso del Dígame gobernador usted es del Banco el Central, más idóneo para opinar acá. Yo lo noté como un tanto contradictorio en algunos aspectos. Si bien es cierto que el gobernador trató porque hay que ver el contexto en el cual él dio ese discurso, un grupo de empresarios, exportadores, básicamente. Fue muy arraigado, ¿verdad? Y le puso una nota de optimismo diciendo que la economía dominicana ha crecido prácticamente un 7.5%, o sea, un crecimiento bastante espectacular, vamos a decir. Y a pesar de los problemas que ha habido en el sector agrícola. Que el sector agrícola tuvo una disminución, un decrecimiento de 10.2%, es decir, una caída estrepitosa debido a la sequía. Y además, me sorprende un tanto ese crecimiento extraordinario que él menciona de la minería, cuando en realidad ya todas las inversiones que ha hecho la Barrigol la hizo en el 2009, en el 2008, 2010. Sin embargo, también pone, como tú has mencionado, una nota un tanto, vamos a decir, discordante para los empresarios. No le gustó en el sentido para nada. de que dice que hay que aumentar los salarios. Pero lo que me llama la atención es que el sector privado aumentó el salario mínimo no hace tanto. Y entonces él está haciendo un llamado para que aumenten los salarios. Es decir, que él sabe, y la mayoría de la gente sabe, que el incremento salarial que hubo del salario mínimo es insuficiente, porque apenas lo que alcanza es menos del 50% de la canasta básica familiar. Entonces, pero también en el fondo yo creo que el gobernador, aunque no lo dice, pero en cierta manera ese es como su mensaje, es que hay que aumentar los salarios en el sector público, porque el sector público tiene varios años que no aumentan los salarios. Y por eso fue que, según él, ese ¿Entiendes? 14% no se sintió, por el tiempo que se dura para revisar. Porque el mensaje no solamente fue para el sector privado. El sector privado ya hizo un aumento del salario mínimo, pero quien no ha aumentado durante los últimos 5 años es el sector público. Entonces, y ahí hay personas que ganan salario de 5,000 pesos, señores, y eso es insuficiente para vivir en este país. Que hay que decir lo siguiente,
las encuestas internacionales dicen que la ciudad de Santo Domingo es la tercera ciudad más cara que hay en América Latina. Así es. Entonces, evidentemente, ¿cómo es posible vivir con salarios mínimos como en la República Dominicana? Más que insuficiente, yo considero que es inhumano. Pero bueno, una institución que no se hizo esperar para ofrecer su reacción lo fue el Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, ya que su vicepresidente salió al frente a estas declaraciones del gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, y pues ya que atribuye el auge de la delincuencia a los bajos salarios que perciben los trabajadores. Es decir, que el gobernador del Banco Central se fue incluso más lejos, atribuye el auge delincuencial a estos bajos salarios. Rafael Paz sostuvo que la apreciación del funcionario envía un mensaje nefasto que afecta la imagen de la clase laboral del país. Veamos. Y para el sector empresarial esas declaraciones son inaceptables y muy dañinas. Mandan un mensaje funesto a la población dominicana y da una justificación moral a la comisión de delitos. Y eso podría ser tomado como una justificación viniendo de una autoridad tan alta del país como el gobernador del Banco Central, para que toda persona que sienta que no tiene un ingreso suficiente se sienta en la libertad de cometer un acto delictivo. Millones de dominicanos que buscan sus ingresos no solo a través de su salario formal en el lugar donde trabajan, y ustedes son testigos de eso, sino que buscan productos para vender. Bueno, Jacobo Ramos, también el presidente de la Central Nacional de Trabajadores, se pronunció respecto a este tema y pidió al gobierno hacerle caso a las declaraciones del gobernador del Banco Central para que se pueda evidenciar ese crecimiento económico. Veamos. Hay un divorcio entre las ejecuciones del gobierno y las palabras del gobernador. Hemos visto que el presidente de la República dice que no se puede vivir con 10.000 pesos, el gobernador le exhorta a los empresarios que aumenten los salarios, pero cuando vamos al Comité Nacional de Salarios a aumentar los salarios, el gobierno, llámese el Ministerio de Trabajo o los representantes del gobierno, se ponen de acuerdo con los empresarios y aprueban un 14% a espaldas del movimiento sindical de la República Dominicana. Mira, en esta semana el PRM estuvo muy activo. Parece que ya las comisiones de ese partido se activaron, se han activado, sí, porque tú sabes que estaban medio lentos, pero ya se han activado. Estaban un tanto en cierto letargo. Sin embargo, en esta semana creo que la Comisión Económica estaba criticando el hecho de que el gobierno está cobrando impuestos ilegales en el caso de los combustibles. Yo creo que en el caso de los combustibles, al margen de las situaciones que se dan, hay que tomar en consideración que forma parte de lo que son los ingresos tributarios del gobierno, y quizás en ese sentido uno observa que no hay esa disminución tan importante, sustancial, porque forman parte de un componente de ingresos del gobierno. Entonces, si el gobierno de repente reduce de forma drástica todo esto, evidentemente deja de percibirlo. Pero sin embargo, el PRM en esta semana fue bastante fuerte y criticó la forma en que el gobierno aplica estos impuestos. Pero hubo respuesta, profe. Sí, obviamente. Si activo está el PRM, activo también está el gobierno, la respuesta que está dando a los ataques. Y además la respuesta que le dio el ministro, en este caso el licenciado José del Castillo Sabiñón, dijo que desconocen realmente los datos reales del cálculo de los carburantes. De manera que yo creo que hubo ese match entre el gobierno y el PRM. Sin embargo, yo creo que podemos ver en este corte, esta polémica entre el ministro de Industria y Comercio y la Comisión Económica. Del PRM. Así es. Vamos a verlo. Primero, la información del PRM, no sé de dónde le salió ese cálculo, esos datos totalmente errados y apartados de la realidad. Lo cierto fue lo que ocurrió la semana pasada, disminuimos casi 12 pesos en las gasolinas, cerca de 5 pesos en los gasoil, y esto suma en total, desde su precio más alto,
más de 70 pesos de rebaja en la gasolina y más de 80 en el gasoil, lo que refleja que hemos venido transfiriendo el comportamiento internacional de los precios. De hecho, el gasoil está en su precio más bajo desde el año 2009. Otro tema, señores, importantísimo que aconteció durante esta semana, pero ya a nivel internacional, como nos contó Stephanie, fue la destitución, el despojo de su inmunidad, la renuncia, su posterior renuncia, y finalmente el sometimiento a la justicia del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Yo creo que esto hay que resaltarlo muchísimo porque inclusive contesta una de las preguntas al ver, por ejemplo, en nuestro país, que yo me hago muchas veces, pero ¿y hacia dónde vamos? Y si esto no tiene un corto, no se para, ¿hacia dónde es que vamos? Y bueno, esto es un ejemplo de los avances que se pueden hacer dentro de la institucionalidad que se logre en el país y hacer valer la justicia y que nuestros políticos sepan y caminemos hacia allá de que el erario público es para beneficiar a la mayoría, a los que menos pueden, no para enriquecerse de manera personal. Definitivamente que Guatemala sienta un precedente a nivel internacional. Muy buen precedente. Pero los dominicanos, lamentablemente, no nos encontramos en una situación similar y así mismo lo expresó el jurista Tomás Castro, quien consideró que las instituciones judiciales en el país no son lo suficientemente independientes para iniciar investigaciones sobre procesos de corrupción y mucho menos para que éstas lleguen a un final como es el recién caso surgido en Guatemala, que terminó con la destitución tanto del presidente como de la vicepresidenta, ¿verdad? Así es. De este país. Vamos a escuchar las declaraciones del jurista. No existe independencia suficiente para juzgar. Podrían juzgar a los contrarios, para eso sí se envalentonan, pero para juzgar a los propios faltaría mucho tiempo, mucho camino que recorrer. Realmente mientras la justicia sea un perro amarrado en el patio de la casa de un dirigente político o en el palacio de la presidencia, no existe posibilidad ninguna. Mira, yo pienso en realidad que lo que ha ocurrido en Guatemala con el hecho de que ya expresidente de Guatemala, el doctor Otto Pérez Molina, haya renunciado y que recientemente haya asumido la presidencia Alejandro Maldonado, es una expresión sumamente importante de cómo la sociedad civil y los grupos, las redes sociales, los jóvenes, una clase emergente, vamos a decir, ha venido surgiendo en muchos países y donde se ha venido empoderando de situaciones que ocurren, ¿no? Y que en otros tiempos eran cosas muy normales. Ya hay que tener cuidado con estas situaciones que están ocurriendo. Y la República Dominicana, que aquí hay muchas situaciones, yo creo que nosotros podemos verlo en ese espejo. Así es. En ese espejo, y digo nosotros, pero los gobernantes, lo que hacen... Sobre todo lo que hacen, vamos a decir, políticas públicas que van al gobierno, que están en el Senado de la República, que ocupan los diferentes estamentos públicos, tienen que tener cuidado porque los fondos que se manejan en el sector público no son fondos de la gente, son fondos de los contribuyentes. Y entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Ese problema comenzó con quizá una cantidad que la gente se la puede encontrar ínfima, $200,000. Sin embargo, yo creo que no son fondos de esa persona, sino fondos de la sociedad de Guatemala. Así es. Yo creo que eso hay que verlo. Yo pienso que es hora de irnos a una pausa. Así es, profe. Entonces, vamos a una pausa. Regresamos en unos momentos.
Banco Central de la República Dominicana informa que a partir del 1 de octubre de 2014 estará circulando la nueva familia de billetes que incorpora la Rosa de Valladolid, declarada por el Congreso Nacional como Flor Nacional, mediante Ley 146-11. Contiene nuevas medidas de seguridad a nivel de los más altos estándares internacionales y tienen tonalidades de colores mejoradas para evitar confusiones. Les invitamos a conocer las características de los nuevos billetes visitando la página web www.bancentral.gov.do/Nuevos Billetes 2014 y en las redes sociales Banco Central RD. Estos nuevos billetes coexistirán con los billetes actuales de iguales denominaciones hasta que estos se agoten y se complete su sustitución. Los actuales billetes mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas. Recuerden cuidar los billetes, no rayarlos, no graparlos ni romperlos. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El trabajador es la razón de nuestra existencia. Velamos por la prevención de accidentes laborales y en caso de que ocurran, todos los gastos son cubiertos en un 100%. La ARL hace que cada trabajador y trabajadora sienta la confianza y seguridad para realizar su labor sin preocupaciones. Nuestro compromiso es la excelencia en la atención a nuestros afiliados. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Bueno, señores, y para mí en esta semana ha sido la semana de las bombas noticiosas. Así lo voy a llamar o denominar, porque otra noticia que causó revuelo y reacciones bastante encontradas fue las declaraciones del jefe, recién nombrado jefe de la Policía Nacional, Nelson Peguero Paredes, quien dijo que no le preocupaba la pérdida de confianza de la población en esa institución. Seguido, Nelson Gutiérrez y Eugenio Torres, así como Adolfo Serrano, esos dijeron que había que realizar esa famosa y tan anhelada y esperada reforma policial. Pero vamos a ver. Te voy a dar un dato. No hay ni siquiera que hacer una reforma policial a nivel de ley. Si se hace administrativamente, ejemplo, hay oficiales superiores que son delincuentes, que son secuestradores, que son atracadores, que están ligados al narcotráfico, y lo saben ellos. Te voy a dar otros datos. Hay oficiales dentro de la Policía Nacional que le tienen miedo. Hay oficiales ahí que un superior no le puede decir nada porque el superior entiende que en la noche lo va a tirotear. Dio una respuesta clara y precisa. No le interesa en este momento porque la nueva policía que él va a poner y que él va experimentando y que Asuntos Internos está evaluando y que Recursos Humanos está evaluando también, lo vemos bien. Es una nueva policía moderna que queremos. Un policía serio y trabajador, pero que se le aumente. Porque con el sueldo que gana un policía, todo el que se engancha a la policía en este tiempo es para tomar actos delictivos. Él como jefe de la policía, pues tiene que saber que obviamente la imagen de la policía no está muy buena. Obviamente con todo lo que tenemos, yo podría decir que no tenemos la mejor policía del mundo, pero tampoco no tenemos la más mala. Mira, la verdad es que yo creo que la reforma a la policía es una de las grandes reformas pendientes que tiene la sociedad dominicana. Y como tú has dicho, Lenny, en esta semana todos los actos, vamos a decir, delictivos, siempre hay un policía involucrado, ¿no? Yo creo que eso ha llamado demasiado la atención en la sociedad dominicana, donde precisamente la institución que debe servir, que debe ser, como dicen, el elemento más importante para combatir la delincuencia, sencillamente en muchos casos, o en la mayoría de los casos, siempre hay un delincuente que proviene de la Policía Nacional. Y todo esto ha llamado la atención en la sociedad dominicana, llamando a la reforma policial, que yo creo que es urgente y es importante. De manera que estos son reformas pendientes,
En un futuro pienso que la sociedad dominicana y el gobierno tendrá que abocarse a hacer una nueva Policía Nacional, una policía que sea un órgano técnico, una policía técnica de apoyo a la justicia y al Ministerio Público. Vamos a ver en este corte algunas declaraciones de, en este caso, el senador Julio César Valentín, que declara que es urgente la aprobación de la ley de reforma a la policía, y también del diputado del PRM, licenciado Nelson Arroyo, que se refieren al respecto. Vamos a verlo. Pero además, con esta nueva reforma policial dejamos atrás un comportamiento penoso que hay en República Dominicana. Los policías deben ser para el patrullaje, para la labor policial. No tienen que ser para garantizar seguridad individual, sino generar seguridad pública colectiva. En ese sentido, se acabó la época en la que un empresario, un comunicador, un pelotero, una figura influyente de la política, donde sea, tenga asignado un número de policías para su servicio, cuando deben estar dando servicio de seguridad a todos. Todas las leyes sirven. Ahora, si se espera que la solución al problema de la policía será solamente la ley que la va a aportar, indudablemente que no. Hay un asunto de soluciones que se necesita como primero, no único, pero hay que hacer un reajuste salarial de guardias y policías. Señores, no podemos seguir pretendiendo que un policía ganando 5 y 6 mil pesos salga a cuidar a la calle al ciudadano cuando deja a su familia desprotegida. Bueno, yo creo que es hora de nuestra segunda pausa. Como siempre les aconsejamos, no se muevan, que en breve volvemos. Así es. El Banco Central de la República Dominicana informa que a partir del 1 de octubre de 2014 estará circulando la nueva familia de billetes que incorpora la Rosa de Bayahibe, declarada por el Congreso Nacional como Flor Nacional, mediante Ley 146-11. Contiene nuevas medidas de seguridad a nivel de los más altos estándares internacionales y tienen tonalidades de colores mejoradas para evitar confusiones. Les invitamos a conocer las características de los nuevos billetes visitando la página web www.bancentral.gov.do/Nuevos Billetes 2014 y en las redes sociales Banco Central RD. Estos nuevos billetes coexistirán con los billetes actuales de iguales denominaciones hasta que estos se agoten y se complete su sustitución. Los actuales billetes mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas. Recuerden cuidar los billetes, no rayarlos, no graparlos ni romperlos. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El trabajador es la razón de nuestra existencia. Velamos por la prevención de accidentes laborales y en caso de que ocurran, todos los gastos son cubiertos en un 100%. La ARL hace que cada trabajador y trabajadora sienta la confianza y seguridad para realizar su labor sin preocupaciones. Nuestro compromiso es la excelencia en la atención a nuestros afiliados. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones.
lo cierto es que yo quiero resaltar algunas cosas que he notado de nuestro director, jefe de la Policía Nacional, y es que como que el presidente de la República lo puso ahí como para entrar en controversias, con los guantes puestos, no sé qué decir, porque hace unos días también lo vi participar en un programa matutino, hoy mismo específicamente, donde dijo que él creía que no era el momento para un aumento a los miembros de esa institución. Y yo pienso que aún él tenga sus motivos, y quizás, no sé cuáles, pudiera ser verdad, no es prudente, viniendo del jefe de esa institución, unas declaraciones semejantes. Ahora bien, esa reforma, yo he reiterado aquí, profesor, esa reforma policial debe ser integral y debe ser con la actuación directa del Ejecutivo. Así es. Para que realmente se implementen fórmulas aterrizadas con la problemática. También en esta semana, no sé si usted la vio, dio unas declaraciones, o no declaraciones, publicó un artículo con unas estadísticas el economista Andy Dauaje, claro, donde fue también muy criticado. Él podrá tener esos números, esos datos, pero es fuerte usted salir a la calle, no poder salir con nada, una cartera, un celular con nada, sin que corra peligro su vida. O sea, eso no es que quizá a mí me pase, es que eso es lo más probable, y a diario estamos viendo inclusive las innovaciones que se están viendo dentro de toda esta delincuencia e inseguridad ciudadana. Claro. Entonces, aunque esos números obedezcan a ciertas realidades por ahí, pero la percepción que tiene la gente es real, es real. Cada vez hay nueva modalidad, nueva forma, ya la gente no se siente confiada de salir ni siquiera a tomarse un café a la calle, porque tiene el temor de ser asaltado, atracado, que lo maten por lo suyo. Entonces eso no es cuestión de percepción, y las medidas que ahora se están implementando simplemente son muy buenas, pero para apalear el asunto, mientras llega esa verdadera y real reforma de la policía. Si siguen pasando paños de agua tibia, vamos a seguir en lo mismo y empeorando. Yo creo que estaremos hablando de la Policía Nacional por un tiempo más, porque si la persona llamada a hacer valer o defender esta institución, que en este caso sería su director, nos sale con ciertas declaraciones no muy alentadoras, ¿qué podemos nosotros esperar? Mira, yo quiero decir algo antes, Stephanie, muy breve con respecto a eso. Mira, ese artículo de ese economista que tú te refieres, yo estoy seguro que quizás esa persona vive en un lugar donde hay seguridad. Seguro, claro, profe. Seguro que sí. Seguro. O si vive en un apartamento, hay seguridad. O si vive en una casa, hay un portón grande que la gente no puede ver nada. ¿Sistema de seguridad? Sistema de seguridad. Entonces, yo creo que eso, en la sociedad dominicana, al margen de las informaciones que puedan, pero hay un elemento creciente que yo creo que no es percepción, que está ahí, y que yo creo que eso hay que ponerle coto. Cuando yo estaba en China, yo vi un caso de una cámara que se le quedó a un turista. Se le quedó en un lugar céntrico en China, y yo me senté al frente y me puse a observar, y pasaron 5 minutos, pasaron 10 minutos, pasaron 15 minutos, pasaron 35 minutos, y nadie le puso la mano a esa cámara. Una cámara valiosísima, y a los 35 minutos llegó ese turista sudado y recogió su cámara y se fue. Igualito que aquí. Tenemos muchos ejemplos. Pero en el anuncio de turismo, tú lo ves, que se manda el muchacho. Y eso lo vi yo, señor. Igualito. Para que ustedes lo sepan.
Ojalá ¿cómo diría? Pudiéramos emular, ¿verdad? Esos ejemplos. Aquí ojalá. no da brega emular lo bueno, no sé. Así es. Ojalá. Pero bueno, cambiando de tema, el juzgado de la atención permanente de la provincia de Santo Domingo dictó 3 meses de prisión preventiva en contra de los jóvenes, en este caso 2 acusados de robarle las pertenencias al piloto Oliver Gutiérrez tras estallarse el helicóptero que pilotaba en el sector Maquiteria, Santo Domingo Este. Fíjense, yo quiero hacer este comentario sin dejar de valorar este hecho de haber enviado a prisión a estos jóvenes que bueno, ellos tuvieron una actitud de lo que estábamos hablando, la delincuencia. Miren a qué niveles, una persona que acaba de estrellarse de un helicóptero, el muchacho dice que ayudándolo, pero es mentira, mientras ayudaba con la mano metida en los bolsillos del estaba señor. haciendo su agosto. Entonces, pero yo quiero resaltar, irme un poquito más allá. Eso está bien y no quiero empañar ese hecho, exactamente. Pero definitivamente, al parecer aquí vamos a tener que dejarle la justicia en manos de los medios de comunicación. Así es. Será así, porque yo quisiera saber si el caso hubiese sido otro accidente, porque el aparataje de que fue un helicóptero y todo eso, pues bueno, ya llama la atención de por sí. Pero cualquier accidente de esos que ocurren cada día en nuestro país por de la forma tan atropellada que se maneja aquí, si alguien resulta herido en algún accidente, por ejemplo de tránsito, reitero, y una persona hace lo mismo, vienen unos tipos, unos individuos y hacen lo mismo con una persona y hace esta denuncia, en la policía se es tan diligente para atraparlo. Entonces esto es tenemos una cultura. Entonces lo que yo digo, pero ve acá, entonces cuando la prensa resalta los temas, porque no es solamente eso, hay varios que ahora no voy a mencionar, pero hay varios temas que cuando la prensa resalta el hecho, entonces ya sea la justicia, la policía, los diferentes estamentos actúan de forma rápida y eficiente. Entonces tenemos que llegar a un punto donde las instituciones funcionen para que a cualquier ciudadano que le suceda cualquier caso, le sea atendido con la misma presteza. Pero hay que ver, Lenny, si se trata del elemento de la prensa o del elemento de que se trata de un piloto. No, es que el piloto porque lo mismo sucede que era de una empresa privada. Lo mismo sucede con un motoconchista, con un taxista. Realmente la prensa se enfocó en eso porque el video, subieron un video a las redes que resaltó esa parte y bueno, todo el mundo se quedó estupefacto, pero eso no es nuevo, porque lo primero que había que ver es dónde cayó, en qué barriada cayó ese helicóptero. Pero eso es viejísimo. No es la primera vez que ocurre. Pero usted lo oye a cada rato, ocurre un accidente en cualquier lugar y siempre hay grupos de lo primero que atienden es a ver su cartera, eso es viejo, pero la prensa se hizo eco de esta situación por por lo evidente que fue. Eso es así. Sí, entonces se atrapó. Pero yo quisiera que en cada caso y cada queja de un ciudadano se tome la misma medida con la misma eficiencia que lo han hecho. Con la misma vara se midan a todos. Bueno. Señores, yo creo que hemos llegado al final de su espacio Enfoque 16. Para nosotros ha sido un inmenso placer que nos hayan dedicado este tiempo. Deseamos que pasen un buen fin de semana o el resto de lo que Así es. Hasta el próximo fin de semana. Un placer haber compartido con nosotros.